tomado recaudos, he tomado actitudes ¿cómo se dice? De previsoras, evitar situaciones problemáticas. Si ustedes ven, la actividad que les he dado dice que se tiene que hacer un esquema en base a Saint-Simon. Saint-Simon, y tomar algunos de sus conceptos, como industrialismo, utopismo social, fisiología social o fisiología, bien, también el liberalismo, ¿no? En base a algunos de sus conceptos, crear relaciones con 4 por lo menos de los 8 autores que vimos: Platón, Aristóteles, Tucídides. ¿No era Aristóteles? Aristóteles es el nombre de Aristóteles. Ah, está bien. Tucídides, Herodoto, Moro, Hay que relacionar todo. Maquiavelo, No, 4 de 8 no. Smith 4 y Ricardo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a armar un pequeño esquema en base a todos estos autores para que les sea más fácil a ustedes hacer la tarea. Okay. Es mitad repaso, mitad evitar tomarles una evaluación. Si hacen bien este trabajo práctico y están al día con el trabajo práctico, acá no pasó nada. Recién el fin de semana. Profe, el fin de semana ya me puedo poner al día. Ya tenemos tiempo. Yo le estoy avisando y estoy tratando justamente de que sea más sencillo para todos nosotros, ¿no? Yes. Yo voy a mandar el del meme y el último que faltaba y este. No, no sé. Entonces vamos a hacer el esquema desde Saint-Simon con cada uno de los autores. Voy a dejar los conceptos acá. Hay más conceptos que aparecen en el texto, pero acá tenemos 5 conceptos: industrialismo, utopismo social, fisiología social, liberalismo. Vamos a poner un quinto, que puede ser progreso. El progreso. Bien, entonces, nosotros hemos visto por ahora 9 autores. El trabajo es relacionar el primer sociólogo que nosotros hemos visto con las fuentes de este autor, que sus fuentes ya sabemos son Platón, Aristóteles, Tucídides, Herodoto, Tomás Moro, Maquiavelo, Smith y Ricardo, ¿no? Entonces nos sirve como modo de repaso y modo de organizar el pensamiento. Entonces, empecemos por el principio. ¿Bien? Empecemos con Platón. Con Platón teníamos una idea básica que era el esquema social, las clases sociales, ¿no? Yo tengo acá Platón, que suponía la idea de clases sociales divididas en 3: gobernador, guerrero y campesino. ¿Bien? Hay una jerarquía social. Esta jerarquía social supone una función social. Entonces, acá tenemos 2 puntos de comparación con Saint-Simon, sean clase o sea jerarquía. La parte de jerarquía social, de funciones sociales, lo podemos comparar con la fisiología social. ¿Por qué? Porque la fisiología social dice, en Saint-Simon, que tenemos órganos o institutos que cumplen funciones. La escuela es un órgano, institución, el ejército es un órgano, la policía es un órgano, una institución. Entonces, la jerarquía según la función, los órganos según la función, hay una conexión acá. Función y fisiología tienen el mismo criterio. Organizar
la sociedad, bien, según la utilidad, ¿no? En Platón el orden es jerárquico, es decir, de abajo hacia arriba. En Saint-Simon el orden es horizontal, porque es ordenarlo todo. No es de abajo hacia arriba, son dos tipos de órdenes, pero sí hay la misma idea de orden. ¿Se entiende? Se ve como acá hay una conexión. Pero hay una segunda conexión en las clases sociales. Porque Saint-Simon dice que durante la revolución social, la revolución industrial, esa es otra idea. Mirá, ahí tenemos otra, el contexto, la revolución industrial. Ahí tenemos ya 6 ideas. ¿Qué sucede? Tenemos dos clases sociales, los burgueses y los trabajadores. Entonces, así como Saint-Simon reconoce que hay clases sociales, Platón también. Platón tiene una más. ¿Bien? Pero es también entender la sociedad según clases. ¿Qué dice fisiología social, organización? ¿Y qué dice abajo de industrialización en el 1? O sea, el 2. No, pero, uno a la vez. Ahí y ahí otro cosa. Fisiología social y abajo. Función social. Acá. Sí, abajo. O sea, Lo que dice abajo. Acá dice jerarquía social, función social. Fisiología social, órganos o instituciones. Conectados con la idea de organiza la sociedad según la utilidad. Y acá tenemos clases sociales, que es cómo se distribuye la sociedad. Cómo se distribuye la sociedad. Los gobernantes gobiernan, los guerreros pelean, los campesinos trabajan. Los burgueses tienen los medios y los trabajadores trabajan en los medios. Los burgueses tienen las fábricas, ¿no? Los medios de producción, y los trabajadores trabajan en la fábrica. Entonces tenemos cómo se organiza la sociedad. Entonces vemos que Platón y Saint-Simon concuerdan en dos cosas. Uno, que hay que organizar la sociedad según su función y que la sociedad se organiza en clases. Ahora, en Platón esto es jerárquico, porque tenemos los que están abajo y no pueden subir, y en Saint-Simon no es jerárquico, es todo horizontal, todo del mismo nivel. ¿Se entiende? Porque Saint-Simon va a creer que vamos a todo a obtener lo mismo. Bien, ¿qué dice en el 2 y en el 3 de ahí? Industrialismo, utopismo social, fisiología social, liberalismo, progreso, revolución industrial. Estas son todas ideas que vimos en Saint-Simon. ¿Estamos hasta aquí? ¿No? Ahora veámoslos con Aristóteles. Con Aristóteles teníamos otra cosa que también podemos relacionar. Aristóteles. En Aristóteles teníamos otras ideas básicas. Tenemos la idea del bien común, bien, de que la sociedad sirve para todos, ¿no? La idea de que tenemos que ser felices. Y teníamos la idea de que el Estado se construye, lo vamos construyendo, lo vamos creando la ciudad que la sociedad necesita. Vamos creando la ciudad que la sociedad necesita. ¿Para qué? Para que puedan progresar y ser felices todos. Entonces acá tenemos también dos ideas que podemos allanar con Saint-Simon, que me parece que son bastante obvias. ¿Bien? El industrialismo se conecta con estas dos ideas. Por un lado, el industrialismo hablaba de que sociedad e industria son recíprocos. El desarrollo de la industria es el desarrollo de la sociedad, el desarrollo de la sociedad es el desarrollo de la industria. Esto se conecta necesariamente con la idea del bien común. Es un bien para la sociedad, es el bien común de la sociedad que la industria progrese. Pero también
en la medida que vamos creando nuevas industrias, vamos generando lo que necesitamos. En un momento no necesitábamos la industria del microchip, porque el microchip no tenía usos domésticos, hasta que se empezó a inventar una tecnología que usa el microchip en la casa, por ejemplo en las heladeras, en los televisores, en los celulares. Antes los microchips eran para laboratorios gigantes donde trabajaban solamente los científicos, pero la industria se modificó y se creó un nuevo lugar. Entonces vemos que la relación supone la industria es igual al bien común, y nuevas industrias es igual a nuevas formas de entender a la sociedad, o nuevas formas de que crezca la sociedad. Bien, fíjense cómo podemos ir relacionando las simples ideas. Y acá podemos incorporar la idea del liberalismo. El liberalismo, yo les dije, que tiene dos patas. Una pata económica, que es la cuestión de la demanda y la oferta, ¿no? ¿Recuerdan? O sea, qué tanta demanda y qué tanta oferta define el valor de lo que yo vendo o lo que yo quiero comprar. Pero tiene una pata política o filosófica, que tiene que ver con la libertad de hacer lo que vos quieras. Si yo quiero vender, vendo; si yo quiero comprar, compro. Yo lo decido. Nadie me puede obligar a comprar algo que no quiero comprar. ¿Bien? Soy libre de hacer lo que yo quiera. Esta idea de libertad se conecta necesariamente con la idea de felicidad de Aristóteles. Aristóteles decía, los humanos actúan porque buscan su felicidad. El humano quiere ser feliz y todo lo que hace es para ser feliz. La única forma de ser feliz es que vos seas libre. Si yo te limito tu libertad, no vas a ser feliz, vas a ser un esclavo, vas a ser un prisionero, vas a ser alguien limitado. ¿Bien? Entonces, ya tenemos acá libertad o liberalismo e industrialismo. Podemos señalarlo con la búsqueda de la felicidad común en Aristóteles y con la idea del estado artificial, el estado que se construye, el estado que se desarrolla. ¿Me van siguiendo? Estas son ideas que más ya las hemos hablado, pero ahora las estamos conectando de otra manera, de una manera nueva. ¿Pero me van siguiendo? Sí. ¿Han copiado esto? Sí. Es un caos, ¿no? A ver, ¿qué dice allá arriba? Liberalismo, en las dos flechitas que dice abajo. Político y económico. Libertad de acción, si querés, freedom of will, ¿bien? Y económico, demanda o oferta. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos en la misma página? ¿Voy muy rápido? ¿Quieren que vaya más lento? Un poco más lento. Un poco así que un poco. Pero si no llegás, decime, yo no borro hasta que copien todo. No, pues ya termina ahí. Ah, ok. Ustedes me avisan. Yo para meterles movimiento, porque veo que están medio... No le da rápido que no me da la capacidad... No proceso la No información. tengo la capacidad mental para recibir tantas palabras y analizarlas. Bueno, entonces, ya vimos que se puede relacionar con Platón, ya vimos que se puede relacionar con Aristóteles. Vamos con los otros dos, que esto puede ser un poco más difícil. Recordemos que Heródoto y Tucídides nos traían el problema del enemigo. ¿Bien? Heródoto y Tucídides hacían distintas definiciones del enemigo. ¿Qué decía Heródoto? El enemigo tiene que... ¿Cómo es? Tiene el deseo de castigar, rabia y rencor, y es cruel. Es cruel, es decir, es un enemigo personal. Sí, el enemigo es personal, tiene el deseo de castigar, el deseo de venganza, le tiene rabia y rencor, y además lo hace sufrir, es cruel. Muy bien. Heródoto nos presenta un problema personal.
¿Bien? El enemigo tiene que ver con un personalismo. En principio, parece que no se puede relacionar con Saint-Simon porque no se ve una situación personal. Pero estamos equivocados porque sí hay algo personal. En realidad hay dos cosas. La primera que aparece es el contexto, la revolución industrial. La revolución industrial justamente es el levante o ese efecto del movimiento de un grupo social contra otro. Es la revolución de los burgueses contra los reyes, de los oprimidos contra los que estaban oprimiendo, de los que estaban abajo con los que están arriba. Hay un enemigo personal. Los burgueses, no te quedo sin tinta, los burgueses versus los reyes. Los reyes que controlaban todo, decían cuánto tenías que pagar, decían cómo tenías que trabajar, y los burgueses que querían defender el liberalismo. Entonces, hay un enemigo personal, bien, hay un deseo de castigo, porque los que quisieron derrocar, y a muchos los derrocaron, y hay una cuestión de rabia y de crueldad. Les cortaron la cabeza a más de un rey. Entonces, en el contexto de la revolución industrial, donde hay una lucha personal, bien, burgueses versus reyes, porque no es todo el pueblo, no es todo el pueblo. No es que los burgueses decían, bueno, seamos todos los campesinos también, no, era porque los burgueses querían tener el poder, era una lucha de poderes, ¿se entiende, no? Entonces, la revolución industrial presenta un claro ejemplo de problemas de poder. La revolución industrial en realidad está supeditada a lo que se llama la revolución burguesa. Parte de la revolución industrial es la revolución burguesa. Pero hay algo más acá. Hay algo más que tiene que ver con la idea de utopía, de utopismo social. El utopismo social tiene como supuesto la necesidad de eliminar a un grupo de personas. ¿Recuerdan lo que decía Saint-Simon? Eliminar a los vagos, eliminar a la gente que no trabaja, eliminar a la gente que no es comprometer, no es promover, es cuando no sumas algo, que no contribuye a la sociedad. Para los burgueses, los reyes eran claramente la gente que no contribuía. No trabajaban, pero vivían a expensas del pueblo. Si vos si querés llegar al utopismo, tenés que eliminar a tu enemigo. Recordemos que Herodoto y Tucídides tenían la misma idea de enemigo. ¿Cuál era? Lo que causa malestar social, ¿no? El enemigo es lo que causa un malestar social. Entonces, si yo quiero llegar a la utopía, tengo que lograr suplir o resolver el malestar social. Entonces, hay una relación desde la revolución industrial y desde el utopismo social. ¿Se entiende? ¿Se ve? ¿La están viendo? ¿Estás viendo ahí? Ahí fui más lento. ¿Más lento todavía? No, está bien, ¿Ahí, ahí? Pero me dirán, bueno, ok, ese fue Herodoto, ¿y tú sigues? ¿Cómo te pintas, profe? Ahora te quiero ver. Tan cocorito que te hace, profe, te voy a... Con Tucídides, ¿qué tenemos? ¿Cuál era la característica de Tucídides? Si uno era personal, el otro era... Estaba en el pasado, estaba Claro. el enemigo, creía que el enemigo... ¿Cómo? ¿Qué me decís? ¿Qué dijiste? Te anoté lo que me dijiste. ¿Y vos qué me dijiste? El impulso primigenio. Muy bien. ¿Había algo más? Rechazo al otro que es diferente. Rechazo a lo diferente. Muy bien. Y también de que era usualmente en cantidad, o sea... En masa, en grupo. Muy bien. Acá es más fácil la relación, aunque no lo parezca, porque no hay elementos personales. Hay elementos del grupo, que es donde Saint-Simon piensa en principio.
¿Y todo esto no aplica también al ejemplo antes? A ver. Al ejemplo de la revolución industrial. Porque eran grupos y se estaban atacando. Claro, Se contradice porque era personal en el sentido de lo otro. Claro, podemos decir que históricamente los reyes oprimieron. Lo que hay que entender, lo que nos permite ver la oración Saint-Simon con Tucídides, es ir más allá, es ver. Sí. Lo que nos permite ver Saint-Simon, la oración Tucídides con Saint-Simon es ver una dimensión más que se nos escapa con Herodoto. Otro tipo de relaciones te permiten ver otras cosas. Es verdad que podemos aplicar el mismo combate, el mismo malestar social. La revolución industrial proviene de este conflicto. Pero la revolución industrial, desde Herodoto, vemos solamente el conflicto burgués versus reyes. Pero con Tucídides vemos cómo también lo sufren los campesinos, que tuvieron que abandonar el campo porque se quedaron sin trabajo e ir a la ciudad. Este movimiento de masa, que es un problema histórico, grupos de gente que se mueven buscando cómo sobrevivir. Grupos de gente que se mueven buscando cómo sobrevivir, es decir, volvemos al contexto de la revolución industrial, siguiendo el ejemplo que dio el compañero, la masa que se mueve buscando trabajo, va de la mano con el impulso primigenio de la supervivencia, ¿no? Sobrevivir. Pero, y acá está lo interesante, ¿qué es lo que se reclama? ¿Cuál es la cuestión, la tensión que se presenta? ¿Dónde está la tensión? El reclamo que hay en todo este movimiento, en el de... La mosca que me acabo de atacar. El reclamo que hay en todo este movimiento se detiene de vuelta en el liberalismo. Vuelve al punto del liberalismo. ¿Qué es lo que se reclama? Las libertades que no se tienen, las libertades que no se poseen, las libertades que no se pueden ejercer. Por ejemplo, libertad de creer. En el mundo confeccionado por el feudalismo y los reyes, vos tenés que creer lo que tu rey cree. Si tu rey es cristiano, vos tenés que ser cristiano. Si tu rey es protestante, vos tenés que ser protestante. Si tu rey es anglicano, vos tenés que ser anglicano. No hay lugar para que desarrolles tu individualidad. No hay lugar para que desarrolles tu personalidad. Vos sos lo que jurisdiccional y regentemente se determina. Entonces nos encontramos que tenemos dos puntos de conexión dentro de la revolución industrial, el problema histórico y el impulso a la supervivencia, pero el tema del reclamo vuelve con el liberalismo, vuelve con la libertad no solamente económica, sino también política. Libertad de decir lo que querés decir, de pensar lo que querés pensar, de hacer lo que quieres hacer. Libertad de pensar, decir y hacer. Cuando vos sos una masa de gente que no puede históricamente decir, pensar o hacer lo que vos quieras, eso se marca en las generaciones y genera un odio, genera un problema. Porque, ¿cómo los burgueses tienen éxito en su revolución? Porque toca los problemas del pueblo. Los burgueses la guiaron, pero la masa que movió todo fue el pueblo. Eso con Herodoto no lo podemos ver, pero con Tucídides sí. Y hay una tercera idea, ya que estoy dadivoso, les doy una tercera idea. La idea del progreso. La idea del progreso nos trae acá también la cuestión de la lucha que hay. ¿Por qué luchan históricamente los grupos? Porque quieren continuar su existencia. Luchamos para sobrevivir. Solamente podemos progresar si eliminamos al otro o si eliminamos al diferente. ¿Cuál es este otro diferente? Para Saint-Simon va a ser el vago, va a ser el que juega en contra. Para Tucídides tiene que ver con un problema de clanes, pero aún así se entiende de la misma manera. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Se aprecia? Parecía difícil, pero en realidad no lo es.
Parecía rebuscado, pero al final es sencillo. 3 ideas hemos tomado. 3 ideas en Tucídides, 3 ideas en Saint-Simon. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se supone que íbamos a encontrar a este Sabiú? Porque se los fui dando todas las clases. No, sí, pero encontrar las relaciones estaban respondidas. Pero si no te dan escondidas son re fáciles. Sí, para usted. Para usted. Pero si yo se las estoy diciendo y lo están Sí, entendiendo. ahora que lo explica sí, pero si no nos dice nadie en la pista, no la ve nadie. Ah, qué conveniente. Ya no iba a tener que tomar prueba, me parece. Me parece que sí, no queda otra. No le des idea. No, la idea de prueba siempre está, yo no la quiero tomar. Estoy haciendo esto justamente para no tomar prueba. Miren, porque la prueba sería algo así. Relaciones Platón con Saint-Simon, relaciones... Igual, las veces, como yo lo explico, siempre lo estoy relacionando. Le digo, Aristóteles dijo esto, Platón... Es más, les pongo cuadros comparativos para que vean cómo se discuten. O sea, no es la primera vez que pido comparaciones. Ahora estamos comparando un poco más de gente. Son 9 autores. Bien. Tomás Moro. Es más fácil eso. Es más fácil. ¿Por qué? Porque Tomás Moro es un utopista. Igual que encima. Entonces, ya tenemos de entrada una relación. No hay forma de que le podamos equivocarnos. Ya, el utopismo con el utopismo se llevan bien. Saint-Simon habla de que se puede alcanzar una libertad en la sociedad mediante el esfuerzo y el trabajo, que es exactamente lo que dice Tomás Moro. En ese punto la relación es muy sencilla. Es fácil de identificar, ¿no? Lo encontramos inmediatamente. El utopismo de Tomás Moro es fuente para el utopismo social de Saint-Simon. Es directo. Acá no hay ningún pensamiento complejo. Usted que encuentre las notas de Tomás Moro del trabajo distribuido, el tema de los sabios que gobiernan, el tema de la horizontalidad, son todos temas que se replican inmediatamente en el utopismo social. ¿Bien? La diferencia, si quieren ver la diferencia, es que para Saint-Simon este es el fin y para Tomás Moro es el inicio. Saint-Simon dice, vamos a llegar, y Tomás Moro dice, nosotros ya tenemos las cosas, ya está acá. Saint-Simon dice, para llegar al utopismo hay que aprender de a poco. Tomás Moro dice, no, ustedes ya lo saben en la cabeza, lo tienen que llevar a cabo. Bien, es distinto. Pero en realidad, en esos puntos están todos de acuerdo. ¿Puedo borrar o lo dejo? No, pero. ¿Qué dice abajo de trabajo distribuido? Sabios que gobiernan, y esta línea es horizontalidad. ¿Qué dice abajo de Tomás? Moro, utopismo. Utopismo. Bueno, pero esto no cambia el hecho de que el socialismo no funciona. Es que esto no es socialismo. Aún no. No. No hay socialismo acá. Esto es utopismo, son cosas muy distintas. Sí, bueno, son los cimientos del socialismo. ¿Y al lado de tu mismo, profe? Una flecha. ¿Al lado de qué? De abajo de Tomás Moro. Tenemos utopismo, trabajo distribuido, sabios que gobiernan, horizontalismo, y acá dice inicio, contra bien. En realidad el socialismo sí funciona, lo que no funciona es el comunismo marxista. El socialismo funciona, China es un ejemplo. China es socialista. Porque el socialismo son políticas públicas en función con el liberalismo. Hay una unión comunismo-liberalismo ahí. No es ni tan comunismo ni tan liberalismo. El socialismo existe en muchos países, son socialistas. ¿Bien? El tema es... Pero muy pocos lo hacen bien. ¿Qué dice en el último Vale, profe? por eso, o sea, el tema es que cumpla la utopía, ninguno, y de eso estoy de acuerdo. Pero el socialismo es como un comunismo liberalista. China lo hace demasiado bien. Te guste o no te guste, es una de las potencias mundiales, así que
hasta que China caiga, y antes de China tenía la URSS. La URSS cayó, pero fue por muchos años, nadie, no te metías. Y Rusia sigue siendo socialista. Entonces tenés dos grandes potencias mundiales ahí. Que estemos de acuerdo con su política de los tratos humanos es otra cosa. Son dos chirolas aparte. Eso es. Bien. China cuando tenemos un segundo hijo. O cuando tenés una mujer. Sí. ¿Sabes cuántos infanticidios femeninos existen en China? Porque ser mujer está mal visto. O ¿En serio? Sí. Está re Cuando mal. nacen una mujer, mayormente las matan porque se está mal, no se tolera mucho eso. Para que no, o sea, literalmente no toleran como que parte de los humanos. la cultura es así, ¿qué crees que te diga? China. Lo pienso. Se te cayó. En el coso de. Perdón, quería decir eso. Encima de la basura, Qué chido. creo que dan el ejemplo. No, Reino Unido. ¿Cómo se llama? Encuentro perfección en la basura. No. Lo peor todo que hay en la basura. Maquiavelo. Ok, no me acuerdo. Maquiavelo. Pero cuando se daba de ejemplo a uno de los fabricantes, no sé los nombres, pero cuando daba un ejemplo, usted decía que cortar la cabeza era cruel, pero eso realmente comparado con otras formas de morir que había en En ese periodo. es normal. Y bueno, todo depende Depende. hasta qué punto puedas practicar esa crueldad de la que estamos hablando. Porque también las ponían las cabezas en pica, así que. No. Una cabeza en pica no es nada. Que te, No, que es te, una forma que de te demostrar. empalen vivo, eso es feo. No, Eso o sea, vale. Que te agarren del trasero y te metan y que te caigas por tu propio peso en 2-3 horas Ah. y seas consciente las 3 horas. No, sí, yo no decía tortura, yo decía el símbolo que Y representaba. hay otros, que está por ejemplo el de ser comido por ratas, que no ser comido entero, sino que te ataban una jaula en la cara y 1984. estaban todas las... Sí, sí. Sistemas de tortura existen un montonazo. Ese también. Había, pero eso no era tortura, eso era así como ejecución. Había uno que te metían en un Te toro. tortura. En un Es que toro pusieron- de Un toro de oro que te empezaron a calentar el toro. Sí. Hasta que te. Ah, sí, ese es horrible. Todo eso es tortura que puede llevar a muerte. Bueno, Maquiavelo. Maquiavelo es este pragmático, ¿no? Pragmático que buscaba lo útil para mantener el poder, para el poder. Una cosa que esto sí se les puede haber pasado por alto, esta sí te la reconozco que quizás cueste la relación, no con Maquiavelo, sino con lo que voy a decir ahora, que es el industrialismo, ¿no? Esta reciprocidad entre sociedad e industria, tiene un supuesto detrás, que es la ciencia aplicada, la ciencia usada, ¿no? El uso de la ciencia, el uso práctico de la ciencia. La industria solamente opera en lo que se puede usar. El ejemplo del microchip. El microchip no era una industria hasta que se encontró el uso. Hasta que se dijo, che, lo podemos usar en televisores, lo podemos usar en heladera, lo podemos usar... En ese momento que se le encontró un uso, explotó la creación de microchip, con todo el negocio que eso supone, la minería, los materiales que utiliza, el transporte, la creación de nuevas leyes de la tecnología, quién puede hacer qué cosas, cómo se puede hacer, la protección, que los chips no se puedan hackear, ¿no? Hasta que no se encontró un uso, no se desarrolló. Cuando se encontró un uso, se desarrolló. Entonces, la utilidad y lo pragmático se conectan con la industria. La industria es de lo más pragmático que existe. La industria dice, no me preocupa si está bien o está mal, es si funciona. No me pregunto si está mal matar o no matar. Si la pistola funciona y se vende, la voy a hacer. Sí, los cigarrillos son otro ejemplo. Ahí están los cigarrillos, vos sos menos sádico, yo fui al arma y vos... Exactamente, el industrialismo no tiene un valor moral, como dice Maquiavelo. El poder no se preocupa por lo... Si causa bien, buenísimo, pero si causa mal no me importa, porque me importa que funcione. Entonces, en términos industriales, el pragmatismo maquiavélico está en consonancia con Saint Simon. Pero hay que ir un poco más allá, no nos tenemos que quedar con eso.
volvemos a la vieja idea del progreso. El progreso. Porque Maquiavelo sabe, y es lo que él dice, que las sociedades se mueven, pero que las sociedades no quieren cambiar. ¿Qué decía Maquiavelo? Las sociedades quieren mantener su estatus, no quieren cambiar sus costumbres, no quieren modificarse. Entonces, el progreso con la costumbre es otro punto de conexión. Porque todas las sociedades progresan, cambian su forma de vida, cambian su forma de entender a la vida, pero sus costumbres se mantienen. Nosotros tenemos grandes tecnologías, pero aún así tenemos costumbres milenarias, por ejemplo, la religión. La religión hoy en día te bautiza con pistola de agua para tener la distancia. Entonces, ahí tenés una clara relación entre costumbre y progreso. Te tengo que seguir bautizando, pero tengo que incorporar una nueva tecnología. ¿Se entiende? Entonces, la del industrialismo puede que sea difícil, pero la otra es clara. Las sociedades avanzan y quieren mantener sus costumbres. El futuro llega y progresan, pero se quedan atrás. Claro, el progreso es técnico, no cultural. Claro. Dentro de este punto, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Estamos hasta ahí? Afirmativo. Fíjense cómo he tocado todas las ideas que están acá. Smith y Ricardo. Ya llegaron estos. Llegaron el tubo. Smith y Ricardo. Ricardo tenía una idea intervencionista. Decía que el Estado tenía que controlar los costos, controlar la moneda. Smith tenía una idea liberadora. El Estado tenía que defender la seguridad. Smith y Ricardo estaban en desacuerdo. Ricardo decía, el Estado tiene que todo el tiempo controlar lo que está pasando para que podamos vivir mejor. Smith decía, el Estado solamente tiene que proteger tu seguridad. Vos haces lo que se te cae. ¿Bien? Ambas ideas las podemos relacionar con Saint-Simon. En dos puntos distintos. Recordemos que Ricardo y Smith estaban de acuerdo en algo. La sociedad estaba organizada por los burgueses, los terratenientes y los obreros o los trabajadores. Smith decía, yo no digo que esté bien o que está mal, digo que así es la sociedad. Ricardo decía, yo tampoco, pero lo importante es que controlemos que no pase nada. ¿Bien? ¿Recuerdan eso? Eso es lo que cuando vimos Ricardo y Smith. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Empiezo con Smith, porque históricamente en la línea de Saint-Simon va primero. ¿Por qué? Porque Smith es un liberal, y ya dijimos que Saint-Simon es un liberal. Es un liberalista económico y político. Es lo que dice Saint-Simon. Saint-Simon acuña o desarrolla o piensa el concepto de liberalismo. Y Saint-Simon lo lee directamente. El liberalismo de Saint-Simon es el liberalismo de Adam Smith. Así como el utopismo de Saint-Simon es el utopismo de Tomás Moro, el liberalismo de Saint-Simon es el liberalismo de Adam Smith. Porque Adam Smith decía que la libertad tiene que ser política y económica. Entonces, en este punto son iguales. ¿Bien? ¿Se ve eso? Sí. Pero en algo no está de acuerdo Saint-Simon. En que el Estado solamente defiende la seguridad. Para Saint-Simon, el Estado tiene que hacer más cosas. En ese punto está de acuerdo con Ricardo. Porque Saint-Simon dice que el industrialismo supone que el Estado financia la industria, la regula, la controla. Porque la industria tiene que servir para la sociedad. Entonces, la idea de intervenir en la economía de Ricardo
aparece la idea de industrialismo de Saint-Simon. Entonces, liberalismo con liberalismo, intervención con industria. Y Ricardo tiene algunos aspectos utópicos también, porque él pensaba que si el Estado controla correctamente a la sociedad va a ser la mejor sociedad posible. Entonces, con el utopismo... Sí, siempre se olvidan de que o sea, los miembros de la sociedad son seres humanos. Bueno, Nunca lo tienen en cuenta. en ese sentido, Saint-Simon es un poco más consciente, porque él dice, hay vagos en la sociedad, hay vagos. Y en este sentido está de acuerdo con Smith. Los vagos van a sufrir su vaguedad. Como Smith dice, los que no tienen la voluntad de sobrevivir, no tienen la voluntad de trabajar o de luchar por los recursos, van a quedar afuera, porque todos somos libres de hacer lo que queramos. Yo fui. Saint-Simon dice también, los vagos van a quedar afuera. Entonces, acá hay como un juego de Saint-Simon de los dos lados. Defiendo el liberalismo, la libertad de poner el precio que vos quieras o de comprar lo que vos quieras, la libertad de decir, de hacer o de pensar lo que vos quieras. Por lo tanto, sos responsable de tu destino. Sos responsable de lo que te pasa. Si sos pobre, es culpa tuya. ¿Bien? Pero también haría diciendo que el Estado tiene la obligación de crear trabajo. De decir, de que realmente sea tu responsabilidad. Entonces dice, mira, yo ya creé trabajo. Vos querés plata, andá a trabajar, ahí están los trabajos. Eso dice Ricardo. Ricardo dice, hay que crear los puestos de trabajo. Los vagos van a quedar afuera, porque no le vamos a dar ningún subsidio, nada. Pero tiene que existir la oportunidad de trabajo. ¿Se entiende cómo funciona el pensamiento? Entonces Saint-Simon dice, claro, la industria siempre va a crear nuevos trabajos. Y si la gente de la sociedad trabaja, la sociedad va a crecer. Y poco a poco los vagos se van a extinguir hasta generar una gran cultura del trabajo. ¿Qué dice abajo, profe? En esto? El Estado financia la industria. Fíjense, con Ricardo dos ideas, industrialismo y utopismo, con Smith dos ideas, la libertad y la expulsión de los vagos. Y la... ¿Qué dice? Había El tema de la... Smith, liberalismo, defender la seguridad. El tema de la extinción de los vagos, ya se hizo, o sea, ya pasó. Ya... Soy la prueba viviente de que No se hizo. No sucedió, no tuvo efecto. No. Pero era la idea de que si la industria avanzaba, Estoy vivo acá, sí, claramente no. era la idea de que poco a poco la cultura de la vagancia, la cultura del no trabajo, la cultura del no esfuerzo, la cultura de no responsabilizarse, se va a ir extinguiendo. Obviamente no pasó eso. Claro, sería muy difícil porque si no... ¿Sabes por qué es muy difícil? Siempre va a haber gente que va a ser vaga. Porque Saint-Simon leyó a Maquiavelo, pero se olvidó de la parte de que el humano no quiere cambiar. Tiene El que humano haber, quiere mantener. además tiene que haber un balance económico. No pueden haber todos millonarios porque... O toda gente con clase media, clase así. Claro, siempre va a haber siempre gente tiene que haber un pobre, balance. siempre. Oye, en realidad, Siempre va a ser el que sí. tiene más plata, el que tiene En menos realidad, plata. si no hubieran millonarios, estaría equilibrado. Pero al haber gente con mucha plata, siempre va a haber pobres. Pasa que al tener... y el pobre es pobre porque quiere.